Conoce a la periodista Cristina Martín Jiménez. ¿Qué opina sobre sus hipótesis? Que son chorradas, que son ocurrencias ridículas, y el único día que trató de hablar conmigo salió huyendo. Son conspiranoias que se inventa la gente, ¿Cómo se las inventa, por cierto, un señor al que ustedes le tienen mucho cariño, según sé? O por lo menos un señor que le resulta muy interesante a la gente, que es el señor Viglino, conocido también como el von Däniken del siglo XXI. ¿Quién es von Däniken? Bueno, von Däniken era un escritor, si mal no recuerdo, sueco, ya no me acuerdo, nórdico, de los países nórdicos, que retomó la hipótesis de los antiguos extraterrestres para explicar todas las maravillas arqueológicas logradas por pueblos de color oscuro. O sea, las pirámides de Egipto, el templo de Angkor Wat, las pirámides de América Central, de América Central y las construcciones de América del Sur, la isla de Pascua, todo lo habían hecho los extraterrestres, porque tú sabes, esa gente de piel de tono más bien oscuro, pues no era capaz. El Coliseo ya no. Aunque sea contemporáneo algunas de estas construcciones que he mencionado, el Coliseo no fue construido por los extraterrestres porque eran romanos y eran blanquitos. Está de creer que eran rubios, no lo eran. Pero explotó la idea de que toda referencia medianamente extraña en el pasado, en la mitología, por ejemplo, esto es algo que se llama, tenía el nombre por aquí, me llamó mucho la atención, joder, ya lo perdí, pero es la idea de que todo mito tiene un origen en la realidad, es decir, que la imaginación humana no existe, fundamentalmente, que si tú te inventas un Dios que lanza rayos, no, es que había un señor que lanzaba rayos, o algo por decir, probablemente un extraterrestre. Entonces Zeus era de las Pléyades. Esta hipótesis de que toda realidad antigua era producto, todo mito antiguo era producto de la realidad, ha sido explotado por muchísimos conspiranoicos que pretenden demostrar que si en la Biblia alguien salió volando porque eran extraterrestres. Si en la Biblia alguien vio un carruaje en el cielo, pues es que lo que era un ovni, era un platillo volante procedente de las playas, otra vez. El punto es que no hay nada que lo sustente, y además a lo largo de los años se ha ido demostrando que algunas de sus hipótesis estaban basadas en interpretaciones enormemente caprichosas e ignorantes del registro arqueológico del que disponemos, ¿no? Así como se ha demostrado que es muy fácil mover piedras de un enorme peso, si conoces los principios de la palanca y algunos bastante elementales que los egipcios afortunadamente conocían, y que cuando te impresionas por las pirámides se te está olvidando impresionarte por losas mucho mayores que movieron pero que se notan menos, sobre todo en el templo de, creo que Nabu Simbel. Bueno, y que hicieron montones de tierra y eran piramidales porque no tenían argamasa, y que los extraterrestres vinieron a hacer pirámides, no vinieron a enseñar antibióticos, no vinieron a explicar que no hay razas, no vinieron a promover los derechos humanos, no vinieron a enseñar nada de química, nada de física, vinieron a hacer pirámides y cabezotes en la isla de Pascua. Y yo te creo, vendió millones de libros. Bueno, pues ahora tenemos a Mauro Viglino. Mauro Viglino es un señor que es un traductor italiano, que interpreta la Biblia. La Biblia dice cosas, tú las interpretas, y si tu interpretación es guay y le gusta a la gente y es atractiva, no verdadera, porque no tienes más información que la que tienen todos los demás lectores de la Biblia, pero tu interpretación es guay o tiene un alto porcentaje de guayitud, pues entonces vendes un montón de libros y los más tontos del país, por supuesto, te aplauden. Ya saben que cada pueblo tiene un tonto por lo menos, excepto algunos pueblos que tienen varios. Bueno, entonces él ha estado influido por las conspiraciones y los conceptos de los antiguos astronautas, decíamos, de von Däniken. Y según su teoría,
y esta es la base, la esencia, la piedra angular de todo lo que dice Mauro Biglino, es que la Biblia parece que no habla de un Dios, sino de varios. Ajá, varios dioses, porque en la nave extraterrestre pues venían varios, si no se aburre. Vamos a decir primero que nada esto. Vamos a ver la cara primero al Señor, porque es así, pobre. Él dice que ha hecho algo que nunca nadie había hecho antes, que es traducir el Antiguo Testamento directamente del arameo. Del hebreo. No, se ha dicho que el Nuevo Testamento aparte está escrito en arameo, pues no es cierto, está todo escrito en griego, porque era la lengua franca mediterránea, el inglés de la época, ¿no? Entonces, dice que si lo traduces desde el hebreo pasan cosas rarísimas, como que la palabra para Dios es plural. Lo vamos a ver ahora. Se le pasa el señalar, por ejemplo, que William Tyndale hizo la traducción del hebreo al inglés moderno entre 1522 y 1535. No tenía herramientas de traducción muy eficaces y además tenía que hacerlo todo así a manita, y por eso tardó mucho tiempo. Pero el Antiguo Testamento se ha traducido del hebreo desde por lo menos el siglo XVI, ¿ok? Y se ha cotejado el Antiguo Testamento, que se tiene hoy en las Biblias, con la Vulgata romana, con los originales griegos y con el hebreo. Y bueno, evidentemente hay contradicciones y discrepancias, pero nada lo suficientemente grave como para justificar que a un señor lo llenen de dinero, aunque se llame Mauro Biglino. Pero, ¿qué es lo que nos dice él? Elohim, Dios, a Dios se le llama Elohim. Y Elohim es plural. Por lo tanto, son unas entidades probablemente de origen extraterrestre. Oye, ¿de dónde salió eso de probablemente de origen extraterrestre? Me lo saqué de la manga. Unas entidades, no podían ser unos señores fuertes y que fueran unos reyes malvados, no. Probablemente de origen extraterrestre, porque eso vende, que hicieron la ingeniería del Homo sapiens a través de manipulación genética. Hombre, no me digas, pero no estaba el Homo sapiens ya escribiendo la Biblia en ese momento. Porque ya éramos Homo sapiens hace 5.000 años, que hay los primeros libros de la Biblia, que además en realidad se escriben después, pero ya somos Homo sapiens desde hace como 100.000. Bueno, luego nos mezclamos con los neandertales hasta hace 30.000. Todos tenemos algo de neandertal. ¿Cómo que los Elohim, cómo se sabía que ellos estuvieron allí hace 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 años y luego lo ponen en la Biblia? Pues solo en la Biblia. No está en el Mahabharata, ni en los en los Vedas, ni en los libros sagrados mayas, solo en la Biblia judía. Un pueblo así, pequeñito, de pastores de cabras y guerreros. Pero Elohim está en plural. ¿Sabes lo que hay que hacer en esos casos? Mira, vas con la gente que sabe. Yo creo que ese es un trucazo. Yo ese truco lo uso mucho. Y luego la gente me dice, ¿tú crees que sabes mucho? No. Yo voy y le pregunto a la gente que sabe, vengo y les cuento. Y entonces la gente se enoja conmigo porque parece que yo me lo inventé o que yo digo que es un conocimiento que yo estoy generando. No es así, por supuesto, es un conocimiento que han generado otros. Entonces alguien le fue a preguntar a un rabino. Esos conocen el Antiguo Testamento en hebreo. No lo olvidemos. En este caso el rabino Ari Shvat. Y explicó lo siguiente. Elohim es técnicamente un plural. Desafortunadamente, la falta de conocimiento sobre el hebreo bíblico puede hacer que una pregunta muy sencilla parezca difícil para quien está fuera. En hebreo, como en el antiguo árabe y en el latín, el respeto se demuestra utilizando el plural, llamado en latín plurales majestatis. Pluralis majestatis. Es como, perdón, tengo algo, creo que es un trocito de pastel.
Eh, el nosotros real en inglés, cuando el rey se refiere a sí mismo como nosotros, el rey. Nos, el rey, decían los monarcas españoles, nos, el rey. Este uso, en plural, el pluralis majestatis, estaba difundido extensamente ya en la antigua Roma y ha perdurado en la tradición de muchos países como expresión formal. Han sido los reyes y papas quienes han usado esta modalidad expresiva, en tanto que se le vincula con la imagen de la institución. Por eso se habla del plural majestático. Cuando yo digo, por ejemplo, en este canal nosotros hacemos, estoy usando un plural majestático, no porque yo me siento una majestad, sino porque aquí nosotros somos yo. Soy el único que está aquí. Pero a veces, por no sonar que yo en el canal hago y yo en el canal, utilizo el nosotros, que lo suaviza un poco. Y eso se llama un plural majestático por eso. Así que cuando le dices a Dios Elohim, en vez de Eloha, creo que era el singular, es una expresión de respeto, no es que sean muchos. Pero por lo visto en sus estudios del hebreo, el señor Mauro Biglino, que insisto, tiene esta cara, se le ha olvidado hablar con los que mejor conocen el Antiguo Testamento en hebreo, que son los rabinos judíos, y que son los que conservan, por cierto, la Biblia en hebreo. Ahora, a partir de allí, él compara la Biblia con mitologías de otras tradiciones y utiliza el método de hagamos como si pasara tal cosa para interpretar el texto. No tienen por qué tener relación, sobre todo si sabemos del aislamiento geográfico respecto de muchas tradiciones del pueblo hebreo, en concreto del pueblo hebreo. Es un pueblo que está en el desierto, pastando cabras y matando a los vecinos. No son únicos al respecto, todos los vecinos hacían lo mismo, mataban a los vecinos y criaban cabras. Cuando tú te empiezas a inventar lo que quiso decir la Biblia, puedes decir lo que quieras. La pregunta siempre es cómo lo sabes y cómo puedes probar que tu interpretación es correcta. Por ejemplo, Biglino, dice uno de sus críticos, entra en la hipótesis de que algunos acontecimientos del Antiguo Testamento no ocurrieron en el desierto de Oriente Medio donde estaba el pueblo hebreo, sino en el norte de Europa. Pero es que siempre se habla de zonas geográficas que están perfectamente identificadas por lo demás en el Oriente Medio, en la zona de Palestina. Hasta Babilonia y hasta Egipto y poco más. Pero ¿qué tal que fue en el norte de Europa? Entonces sería muy bonito, porque entonces hay otro conspiranoico que se llama Felice Vinci, que además se fingirá descendiente de don Leonardo da Vinci, y dice que, en el norte de Europa se construyeron las civilizaciones. Así que, ¿qué bases tiene? Pues ninguna. Su piedra fundamental, que Elohim es plural, es como si alguien se encuentra un decreto de Felipe II donde dice nos, el rey, dice, es que tenían varios reyes, No es así. Así que tengan ustedes mucho cuidado con la gente que se inventa cosas porque le conviene